si pueden, comenzamos primeramente leyendo la palabra y luego ya vamos a hacer estas divisiones para que veamos qué es lo que tiene el Señor para nosotros, ¿va? Romanos, capítulo 1, versículo 8 al versículo 15, ¿va? Y vamos a concentrarnos nosotros para que pongan mucha atención a leerlo en el versículo 8 hasta el versículo 13, ¿va? Si pueden ayudarme, ¿puedes ayudarme, Elías? ¿Tienes ahí tu Biblia de casualidad, amigo? Con Romanos. Sí, espérame tantito. Romanos, ¿qué, perdón? 1, versículo 8 al versículo 15. Y hazla así, voz de cantante. Enfatiza lo que veas importante y así. Va. Vas, amigo, dale. Romanos 1 del 8 al 15. Dice, ante todo les digo que es nueva traducción viviente, ¿está bien? Sí, claro que sí, amigo. Dale, dale. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Hasta ahí, ¿verdad? Exactamente, amigo. Muchísimas gracias. Va. Ahorita vamos a ver este texto dividido en dos secciones. Primera sección, versículo 8 al versículo 13. Siguiente, versículo 14 y 15. ¿Sí? Esta parte de la epístola, esta parte de la carta a los romanos, es lo que se considera un agradecimiento. Entonces, Pablo está hablando de forma personal. Pablo está hablando de forma personal a los romanos. ¿Sí? Constantemente, si notan las cartas de Pablo, usualmente no está yendo y hablando acerca de sí mismo. ¿No? Está hablando de Dios, pero aun cuando está hablando acerca de sí mismo, está hablando de Dios. ¿Sí? Y hay momentos en los cuales es necesario que nosotros hablemos de nosotros mismos para ilustrar esa relación que tenemos nosotros con Dios, esa cercanía, esa importancia que tiene. Ahora, no solamente está hablando Pablo de forma personal para con ellos, sino que también está hablando como un pastor, como alguien que está dedicado a ellos, como vemos en el versículo 13, que diga 14 y 15. Pablo se consideraba un deudor a ellos, en este caso haciendo referencia a los romanos, ¿no? Entonces esto va justo después de decir la parte de a quién está dirigida la carta y está formando esta parte de relación justo antes de que Pablo empiece a hacer la exposición como un pastor que está hablándole a su congregación diciéndole hola al inicio del sermón y está hablando de la situación que está viviendo y luego va a comenzar la exposición de la palabra y constantemente va llevando entonces todo esto de la palabra a la vida real, ¿no? A cómo la experimenta él, ¿no? Y luego se mete con todo el conocimiento que está detrás de estas palabras que está diciendo aquí al inicio. ¿A qué me refiero con eso? Comienza Pablo ilustrando en su vida las verdades que después él va a explicar para que se comprendan de forma completa y las experimenten las personas, así como las experimenta Pablo. ¿Cuál es esta verdad que está viendo aquí Pablo? Pablo está yendo como un recordatorio al versículo 5. Si pueden observar el versículo 5 del primer capítulo, está diciendo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Ok?
ahí está hablando acerca de Pablo, ¿sí? Y si recuerdan, cuando estábamos viendo esa parte del texto, nos concentramos en dos palabras, ¿sí? Llamado y amor, ¿no? En este caso, aquí voy a decirles todo eso, ese llamado y ese amor, lo experimenta Pablo y ahora está enviando como propósito de su vida el que vaya a, como dice el versículo, obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ¿sí? Está diciendo desde que yo me convertí, desde que yo fui rescatado por Jesucristo en el camino a Damasco, Hechos 9, fui cambiado de forma radical, de modo que ahora mi vida está concentrada en un propósito. Y ese propósito es la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Lo voy a refrasear. Está diciendo Pablo que su objetivo, la razón por la cual Pablo existe, es el para difundir la pasión de Dios, la pasión por la supremacía de Dios, por quién es Dios en todas las cosas, para el gozo de todos los pueblos. O, se lo voy a decir otra vez de otra forma, Pablo está diciendo, yo existo por la gracia de Dios para lograr obediencia de la fe entre todos los gentiles, entre todas las personas, por causa de la gloria del nombre de Cristo. Que eso va más cercano a lo que ya dijimos, ¿no? Estaba refraseándolo para que viésemos, para que veamos más bien qué es lo que significa eso, ¿va? Entonces voy a decirles la versión refraseada que dije ahorita. Existo para difundir la pasión por la supremacía de Dios. Todo eso está en ese versículo. Existe Pablo porque fue creado por Dios y rescatado con un propósito ahora. Entonces él dice gracia y apostolado haciendo el propósito para difundir, porque es un mensajero. Existo para difundir pasión, dice mi refraseado. ¿Por qué? Porque siento que pasión abarca muy bien lo que significa obediencia a la fe. Obediencia a la fe significa que tú tienes una fe que está formada, crea una obediencia que está formada por fe, que tú estás teniendo una confianza que es en sí mismo obedecer a Dios, que tú estás teniendo una fe que está llevándote a ser parte del pueblo de Dios, que estás obediente a Dios, ¿sí? Entonces, tú no lo estás haciendo solamente porque tienes que obedecer, sino lo estás haciendo porque tienes una confianza en eso. Y luego menciona el versículo también, por amor de su nombre. Entonces, tienes una obediencia que resulta del confiar en la persona, porque la ves como digna y porque lo amas. Entonces yo les digo, quiere difundir Pablo por pasión. Pablo tiene una pasión por, y ahí está la parte, supremacía de Dios. Supremacía de Dios implica que Él es un rey, implica que Él está arriba de todo lo demás, implica que Él vale más que todo lo demás. Entonces Pablo tiene una pasión por decir, el nombre de Jesús tiene que ir arriba de todo nombre. Y entonces lo está declarando en todas las naciones. Y está diciéndoles, obedezcan este nombre. Entonces tiene una pasión él por difundir la supremacía de Dios en todas las cosas, en todo lugar, en toda acción, supremo Dios. Y es para el gozo de todos los pueblos. ¿Ok? Para todas las naciones. Y la parte de gozo la tomo de Filipenses capítulo 1, cuando está diciendo Pablo que él trabaja por la fe y el gozo de los filipenses, ¿sí? Porque también ellos van a disfrutar de todo esto, van a tener la misma pasión, van a tener la misma idea de su vida que está yendo por fe hacia compartir esa supremacía de Dios en todo lugar, ¿sí? Entonces les repito esa frase. Pablo está diciendo en el versículo 5, yo existo para difundir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, para el gozo de todos los pueblos. Es la misión de Pablo. Versículo 5. Y la cosa interesante de esto es que esa es la misión de la carta que tenemos aquí enfrente, que está predicando el Evangelio. Esa es la misión de cada uno de los apóstoles. Esa es la misión de cada una de las iglesias.
Esa es la misión de cada uno de los creyentes y esa es la misión de Dios por la cual envió Él a su Hijo y entonces por la cual murió para que existiesen gente que tuviese esta misión también, ¿sí? Entonces, esta misión de Dios se convierte en la misión de Pablo y ahora Pablo está intentando comunicarla a nosotros. Entonces, Pablo actúa como un pastor que está hablándole a los romanos y les está diciendo, romanos, esta es la forma en la que yo me siento con ustedes y por la cual estoy hablando y les estoy escribiendo esta carta y por la cual quiero verlos, ¿sí? Entonces el objetivo de vida de Pablo se convierte en tener un corazón de pastor que está centrado en la fe, ¿sí? Ok, un corazón de pastor que está centrado en la fe. Y ahora quiero que veamos entonces cómo sucede esto a través de estos versículos. Versículo 8 al versículo 13. ¿Va? Porque esta pasión por la fe es mi forma de resumir todo lo que ya les comenté. Entonces lo vamos a recuperar al final, pero primeramente quiero que veamos esta pasión que tiene este Pablo por la fe. ¿Va? Entonces vamos a verlo en tres partes. Tres partes. ¿Va? Primeramente vamos a ver cómo es que Pablo tiene una pasión por la fe, atesorándola, valorándole a través de agradecer a Dios. Esa es la primera parte, agradecer a Dios. Segundo, vamos a ver cómo es que Pablo tiene una pasión por la fe, atesorándola y buscándola, orando y testificando, pidiendo que Dios testifique de la forma en la que él actúa. Lo voy a repetir ahorita, después, entonces, por si acaso no lo agarran. Y tres, vamos a ver cómo es que Pablo tiene esta pasión por la fe, por atesorarla y por buscarla a través de la razón por la cual iba a ir a donde estaban ellos. Entonces, primera parte es, vamos a ver cómo atesora esta fe a través de dar gracias a Dios, ¿sí? Primeramente, cuando está dando gracias a Dios en el versículo 8, Pablo está diciendo, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo, ¿sí? Está hablando acerca de un agradecimiento que está realizando Pablo y que está realizando por cada uno de ellos, ¿sí? Entonces quiero que noten ahí cuatro cosas. En primer lugar, él está haciendo un agradecimiento a Dios por ellos, ¿sí? Está agradeciendo por ellos. Usualmente cuando nosotros agradecemos porque alguien está haciéndonos un bien a nosotros, ¿sí? Si yo voy y le doy un regalo a alguien más, esa persona agradecería por el regalo que está recibiendo. Entonces, noten aquí la forma en la que está agradeciendo Pablo. ¿Cómo es que afecta el hecho de que haya personas que tengan fe a cientos de kilómetros de donde él está? ¿Qué es lo importante para Pablo en esto? ¿Por qué nosotros agradecemos por bienes? Agradecemos por cosas que se nos dan, cosas que hacen las otras personas por nosotros. Agradecemos por cosas que tenemos, incluso por familiares que nosotros tenemos. ¿Y por qué no agradecemos por algo que está lejos de nosotros, a cientos de kilómetros? Y es porque la concepción del bien, la concepción de un bien, algo que te realiza algo bueno a ti, que tiene Pablo, es muy diferente. Pablo está pensando en un bien que está realizándole Dios a él a través de la fe, ¿sí? A través de ellos. Entonces, Pablo agradece por las personas. Pablo ve como la cosa de mayor valor que tiene que existir en el mundo son personas que tengan fe, son personas. Pablo no está buscando un bien que él pueda guardar, que pueda recolectar, que pueda formar, que se pueda hacer más para sí mismo, sino Pablo está buscando de un bien que son cientos de personas que tienen una fe que está llevándolos a atesorar a Dios más que todas las cosas, ¿sí? Pablo está entonces diciendo que lo más importante que tiene que existir en este mundo son personas que están viendo a Dios y que están actuando con fe para todos los demás. Aquí la fe no es algo abstracto. Aquí la fe no es algo que es solamente dentro del corazón, sino está viendo como una fe que está yendo para todo lugar. Entonces Pablo valora a estas personas porque tienen una fe que se puede ver en todo el mundo. Y entonces Pablo agradece a Dios por estas personas, agradece a Dios por ellos, agradece a Dios porque ellos tienen un corazón
que está avanzando y gozando de la fe. Y entonces tengo versículos como Filipenses, capítulo 1, versículo 25, que está diciendo en Filipenses, capítulo 1, versículo 25, convencido de esto, les digo, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. La razón por la cual Pablo quería continuar vivo cuando estaba en Roma, le estaba diciendo a los filipenses, es para que yo los vea otra vez, para que yo trabaje para ustedes, para que yo pueda ver que ustedes continúen en progreso y gozo en la fe. Pablo, entonces, lo que más valora es gente que tenga fe, ¿va? Está agradeciendo por ellos. 2, Pablo está agradeciendo a Dios porque estas personas tienen una fe que está firme, ¿sí? Entonces, cada una de estas personas, dice el versículo 8, está mostrando su fe a todos los demás, ¿sí? Y entonces se ve que ellos están cimentados, que Pablo no tiene que estar formando la base como en otros lugares, como en otras iglesias que él tenía que ir formando, sino que es un lugar en el cual ya ha sido predicado el Evangelio, ¿sí? Pero entonces dice que tienen una fe ellos que ya está cimentada, lo cual le alegra y entonces está mostrando que la parte esencial de la persona, en este caso, es la parte de la fe que esta persona tiene. Si tu fe está presente, entonces es sencillo que tú ames a otras personas que tienen fe, ¿sí? Debería ser mucho más sencillo que nosotros amásemos a alguien cuando vemos que esa persona cree en Dios, cuando vemos que esa persona está constantemente buscándole. Deberíamos de ser atraídos nosotros por este tipo de personas y buscar amarles y buscar construir en sus vidas y buscar quedarnos y abrazarlas, no físicamente ahorita, pero abrazarlas en el sentido de hacer que permanezcan en nuestras vidas y nosotros ayudarles a crecer a ellos, porque la fe es así de valiosa, ¿sí? Lo que agradecemos entonces es que estas personas son creyentes y se emociona Pablo y da gracias a Dios a pesar de que él no conoce a estas personas, ¿sí? En el versículo 15, en el capítulo 15 y capítulo 16, Pablo va a agradecer por personas específicas dentro de la iglesia, pero aquí en este capítulo está agradeciendo por toda la iglesia como un conjunto, porque toda la iglesia como un conjunto ha sido conocida. Y entonces agarra a la iglesia como conjunto para hablar a individuos específicos. No me refiero a los que conocen, me refiero a todos los que forman parte de la iglesia y decirles, estoy muy, muy, muy emocionado por cada uno de ustedes y por sus vidas que están mostrando fe, ¿sí? Este tipo de cartas, cuando tenían estos agradecimientos, también se utilizaban para poder hacer un sentimiento de cercanía con la persona que lo recibía, porque sí estaban a cientos de kilómetros, pero ese sentimiento estaba vivo y ese sentimiento era real. Y Pablo está diciendo aquí ese sentimiento por personas que él no conoce, por el simple hecho de que sabe que esas personas son creyentes. Y de la misma forma, entonces nosotros tomemos en cuenta eso, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, y vamos a verlo ahorita después, a nuestros pastores que luego no tienen la oportunidad de estar tan cerca con nosotros, pero los debemos predicar cada domingo y poner esfuerzo para poder hacer prédicas que vayan a llegar a nuestros corazones. Debemos de estar profundamente agradecidos porque ellos también están agradeciendo por nosotros en oraciones, están agradeciendo por la forma en la que está obrando Dios en nuestras vidas, porque ellos están teniendo una fe también y ver eso nosotros como algo más cercano, incluso que una relación cuando estamos cara a cara, ¿sí? En un sentido. En otro sentido, cada uno de nosotros tiene que buscar una relación cara a cara, pero quiero que vean que estas cosas no están tan distanciadas como nosotros pensamos en muchas ocasiones. El hecho de que veamos fe en otros es un indicador de un amor que podemos tener más cercano y más sincero muchas veces que personas que conocemos que están cerca, pero que no tienen fe, ¿sí? Es algo diferente. Una tercera cosa, ¿sí? Entonces, Pablo está agradeciendo a Dios por ellos, por personas, por su fe, pero porque la fe está dentro de estas personas, ¿no? 2, Pablo está agradeciendo por la fe que tienen como el medio de cual los distingue a ellos. 3, se está viendo este agradecimiento porque de alguna forma se ha hecho visible su fe de estas personas. Entonces noten que dice el versículo,
Porque por todo el mundo se habla de su fe, se habla. De alguna forma se hizo visible su fe. Ahora, ¿qué sucede? La fe es algo que está, que está dentro de nuestros corazones. La fe es algo que se está experimentando en nuestros corazones, como nos indica Romanos capítulo 10, versículo 9, cuando está diciendo, si confesases con tu boca a Jesús por Señor, chequen esta parte, Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo, ¿sí? Algo que sucede dentro del corazón, algo que aquí dice confesar con tu boca, pero no se refiere meramente a una oración o meramente a confesar, porque tenemos otros versículos, ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, que nos habla acerca de personas que no pueden decir Jesús es Señor, como dice aquí, si confiesas con tu boca que es Jesús Señor, aquí dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo, ¿sí? Esto obviamente no está hablando de decirlo con la boca. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede decir que Jesús es Señor si tiene boca y tiene cuerdas vocales, pero nadie puede decirlo de forma honesta dentro de sus corazones. Y de la misma forma, aquel que confiesa con su boca que Jesús es Señor, tiene que hacerlo de forma honesta dentro de su corazón, ¿sí? Entonces es algo que está sucediendo dentro de sus corazones, la fe. Sucede dentro del corazón y el único que puede ver entonces eso es Dios. Pero sin embargo no se queda ahí la fe. La fe va y se expresa y en este caso a través de los romanos genera una reputación tan amplia que llega a todo el mundo, porque estamos hablando de la capital del mundo ahorita y entonces llegaban personas que iban de paso y veían a esta iglesia y entonces iban a otros pueblos y escuchaban acerca de la fe de estos romanos, cristianos, algunos judíos, algunos gentiles, que estaban dentro de esta iglesia y llegaba a todo el mundo, comenzando dentro de la capital del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la fe es un fruto. La fe produce un fruto, perdón. La fe es como un árbol que está dando un fruto dentro de las personas y entonces esto se está viendo a través de una obediencia, como nos comenta Romanos capítulo 1, versículo 5. Pablo está promoviendo la obediencia a la fe, una fe que está generando obediencia, ¿sí? O una obediencia que es esta misma fe, pero siempre está en primer plano la parte de obediencia. Es gente que es del pueblo de Dios, que está viendo a Dios como rey, que está tomándolo como tal y está obedeciéndole como un rey, ¿sí? Genera una obediencia que entonces produce actos que son visibles a partir de algo que es invisible, que es la fe, ¿sí? Una obediencia a Dios no es invisible y entonces no se trata de una cuestión que es meramente privada. Nos indica también, por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo es que ve Pablo entonces a las iglesias? Pablo empieza a ver entonces a las iglesias que están proyectando a Dios a través de sus acciones. Y Pablo menciona, ejemplo, la de los tesalonicenses, que recordemos era una iglesia que a pesar de que había tenido poca doctrina, estaba reaccionando de una forma muy correcta y estaba obedeciendo a Dios y estaba dándole la gloria. Y a estos tesalonicenses les dice, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. En este caso hace referencia como maestros. Nosotros los vemos y vemos la forma en la que actúan ustedes y vemos entonces su fe y entonces se convierten ustedes en nuestra gloria y nuestro gozo, que es lo mismo. Pablo, su propósito en la vida es promover la obediencia a la fe. Y entonces Pablo ve gente que está teniendo obediencia en fe y está feliz. Pablo está feliz y gozoso porque hay gente que tiene fe y está actuando obedientemente y su fe entonces se ve visiblemente. Noten una última cosa, cuarta cosa. Pablo está hablando, dando gracias en una oración y está dando gracias no a los romanos porque realizaron estas acciones, no le está diciendo gracias porque se convirtieron ustedes, gracias porque están actuando con fe, gracias por todo. Le está diciendo gracias a mi Dios, ¿sí? A mi Dios, porque él sabe que la fuente de todo lo que está sucediendo aquí es Dios.
Dios quien les ayudó y los convirtió, Dios quien está obrando esa fe dentro de ellos para que ellos obedezcan, Dios que permite que cada una de las personas que llegan a Él, lleguen a Él. Y aquí quiero que vean algo muy importante, que la forma en la que nosotros valoramos este tipo de fe es la forma en la que estamos valorando el actuar de Dios, ¿sí? Repito eso. La forma en la que nosotros valoramos la fe que vemos en otros indica la forma en la que valoramos lo que está obrando Dios en el mundo, ¿sí? Chequen. Esta parte de la obra de Dios, como el que está realizando el cambio en los corazones, es extremadamente importante dentro de la Biblia. Tanto que hay un libro que quiero conseguirme que se llama algo así como La gloria de Dios en su acción de decidir personas para convertir en cristianos. Algo así, estoy traduciendo muy mal. Pero veamos, Filipenses capítulo 1, versículo 11 nos dice, ellos tenían un fruto de justicia. Como dijimos, la fe genera un fruto, ¿no? Un fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y entonces, al ser por medio de Jesucristo, es para la gloria y alabanza de Dios. Porque Jesucristo logró, es para la gloria y alabanza de Dios. Nos movemos un capítulo, Filipenses 2, versículo 11. Dice, y que todo, no, doy el contexto de ese pasaje. Dice el pasaje que Jesucristo fue exaltado después de haberse hecho humilde en forma de hombre y haber muerto, habiendo obedecido hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces fue exaltado para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese aquí que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Entonces la acción de Jesucristo de humillarse permite que todo esté debajo de Él. O sea, su acción hace que todas las personas estén abajo y toda lengua confiese. La acción de Jesucristo hace que toda lengua confiese que Él es Señor para gloria. El hecho de que Él obrase le da la gloria a Dios Padre. Otro más, para que vean más claramente esta idea, porque se repite constantemente. Pero vamos a ver nada más 3 versículos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios, ¿sí? No sus palabras. Hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, hágalo por la fortaleza que Dios da. ¿Para qué? Estas palabras son extremadamente importantes. ¿Para qué? En todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces el medio es Jesucristo y entonces cualquier acción que se realiza por medio de Jesucristo la está realizando Dios, la está realizando con lo que Dios da para que Dios sea glorificado. Y esto se nota aún en nuestro pasaje, porque nuestro pasaje, Romanos versículo 8, está abrazado por el versículo 7, que está hablando acerca de, versículo 7, que está hablando acerca de amados de Dios, ¿sí? Amados de Dios, que está hablando acerca de personas llamadas a ser santos, no personas que están obrando esto, ¿sí? Sino personas que están siendo abrazadas por Dios. Y entonces recordemos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primeramente a nosotros, ¿sí? Él nos amó y entonces nosotros amamos a Dios. Nosotros obramos el versículo 5 que dice, por amor de su nombre, porque Él nos amó primeramente a nosotros. O versículo 4 que está diciendo, fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Y es por medio de Él entonces que Pablo recibe la gracia y el apostolado. Y versículo 8. Ora por medio de Jesucristo. Pablo recibió el apostolado por Jesucristo
Todos los demás recibieron el llamado por Jesucristo. Pablo está orando por medio de Jesucristo también. Siempre está ahí. Y entonces hay dos maneras en las que nosotros glorificamos a Dios por la fe. Una es conociendo que Él es el dador de la fe, ¿sí? De modo que el dador, el creador, Él recibe toda la gloria y toda la honra por haber dado todo, ¿sí? Porque nosotros no hicimos nada. Si hiciésemos algo, nosotros recibiremos gloria por nuestras acciones. Pero no, Dios hizo todo, Dios recibe la gloria de todo. Y por eso, entonces está agradeciendo a Dios, este Pablo, ¿sí? Son gracias a Dios. Romanos, capítulo 6, versículo 17, una razón por la cual hay que estar agradecidos con Dios, ¿sí? Y voy a hacerlo más claro con este versículo. Cada uno de nosotros estaba muerto, cada uno de nosotros no podía hacer absolutamente nada. Cada uno de nosotros, dice el capítulo 8, no se podía sostener a la ley de Dios, porque no, literalmente no tenía la habilidad para hacerlo. El capítulo 3, versículo 10 al 12, menciona, no hay bueno ni aun uno, no hay quien entienda, y aquí todos se han hecho inútiles. Y nos dice el versículo 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos, gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos, se hicieron obedientes, ¿sí? Obediencia a la fe, obediencia de fe, de corazón, obedientes dentro de sus corazones que se llenaron de fe para responder a la doctrina que les fue entregados, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que provenía de Jesucristo, y gracias a Dios pudimos entender. Si no, nosotros éramos esclavos del pecado y nos hubiésemos quedado ahí. Entonces, no hay absolutamente nada que nosotros podamos ponernos a nosotros, no hay absolutamente nada que nosotros podamos decir que hicimos, sino que fue gracias a Dios. Un último versículo que menciona esto, versículo 2, que diga Efesios 2, versículo 8 y 9. Y ahí está diciendo, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, y lo importante, para que nadie se gloríe. Por lo contrario, para que Dios sea el único glorificado en esto, ¿sí? Constantemente, Beto me dice, yo hablo mucho acerca de la gloria de Dios, es porque está en todos lados, ¿sí? Está en todos lados dentro de la Biblia, porque Dios es el que está obrando todo y nosotros no nos podemos jactar de ser creyentes, no podemos jactarnos de una oración siquiera, de acuerdo a Pablo dentro de este versículo, porque dice Pablo, es por medio de Jesucristo que yo puedo orar. No podemos jactarnos de trabajos, de fuerzas, de aprendizajes, de absolutamente nada. Y eso exalta a Dios, que nosotros digamos todo es de Dios. Ahora, la segunda forma, porque mencioné, son dos formas en que la fe glorifica a Dios. La segunda forma en la que la fe glorifica a Dios es porque la fe es una confianza en alguien que es digno de esa confianza, ¿sí? Entonces, una fe que es buena, que está siendo obediente, llama la atención a la confiabilidad, a la perfección de la persona en la que se está confiando, ¿sí? Llama a personas que sufren y que continúan teniendo fe, que continúan valorando más a Dios que por sobre todas las demás cosas. Personas que nos dice Hebreos capítulo 11, que fueron torturadas, que no aceptaron su liberación a fin de obtener una mejor resurrección, ¿sí? Personas torturadas, pero que en fe se mantuvieron firmes y no aceptaron ser liberadas a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Por qué? Porque veían como más valioso, más confiable aquello que estaba esperándoles adelante que lo que estaban viviendo en ese momento. Entonces tenemos una forma de glorificar a Dios nosotros.
Se convierte en un tesoro entonces la fe, porque glorifica a un Dios diciendo mi tesoro es Dios. ¿Va? Entonces esta fe que se fortaleció en los romanos, esta fe que se fortaleció, estaba haciendo que Pablo estuviese extremadamente agradecido por esa fe. Y entonces nos dice el versículo Romanos capítulo 1, versículo 9, que comienza él a decir cómo es que él oraba. ¿Sí? Entonces dice en el versículo pasado, doy gracias a Dios. Y aquí nos va a explicar cómo es que estaba realizando la oración. Y aquí entra el segundo punto. Segundo punto, Pablo atesora la fe porque él llama a Dios para que sea testigo de su amor por esta fe. ¿Sí? Atesora la fe porque él llama a Dios para que sea testigo. Como vimos, la única persona que puede saber la fe de alguno es Dios. ¿Sí? Entonces, romanos que estaban a cientos de kilómetros, romanos que no habían conocido a Pablo, romanos, se supone que ustedes crean que Pablo los ama cuando no los conoce. Sí, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo soy un pastor de ustedes, aun si ustedes no lo saben, y estoy obrando de forma activa en amor por ustedes. ¿Sí? Y aquí va, ¿cuál es la forma entonces que muestra que esto Pablo está mostrándolo? Primeramente porque él está hablando en el versículo 9 acerca de una testificación que es mayor que la que podían tener los romanos, de una comprensión mayor que podían tener los romanos, aun si lo conociesen ellos en persona. ¿Sí? Aquí les da por qué. Porque la persona a la cual está pidiendo que testifique no es a los romanos que conocen a Pablo, le está pidiendo que testifique a Dios. ¿Sí? Le está diciendo, pues Dios, a quien sirvo en el Espíritu, y voy a eliminar la parte de la predicación del Evangelio, me quedo en el Evangelio nada más. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Él es el testigo, Él es el que autentifica todo. Si notan, esta parte está en itálicas, eso significa que no está dentro de la traducción original, que nos ayuda a comprender más, pero que no estaba dentro del texto original. Entonces, este tipo de cosas pueden estar mal, y ahorita voy a decir por qué creo que este está mal en específico. ¿Va? Entonces vamos a poner nada más marcado. Pero aquí mi punto primero es la parte de que Dios está llamando a testificar a Dios, ¿sí? Dios que conoce el corazón, Dios que conoce cada una de las acciones que está realizando Pablo, y lo está haciendo de forma fuerte. Le está diciendo en el versículo 9 al 12, quiero que sea Él mi testigo de cómo sin cesar hace tres cosas. Uno, hace mención de ustedes siempre en las oraciones, le está diciendo a los romanos. Dos, implora que logre ir a verlos. 3. Anhela verlos para impartirles algún don espiritual. Esas son las tres formas en las que está diciéndole a Dios que testifique. ¿Sí? Está diciendo, porque primeramente, porque está diciéndoles la parte de que Él está haciendo mención de forma continua. ¿Sí? Tú no puedes ver esas oraciones. Aún entre nosotros no podemos ver si alguien está orando de forma continua por nosotros. ¿Sí? No podemos ver su vida privada para poder ver esta forma en la que está actuando. Pero sin embargo, Pablo está diciéndoles aquí, delante de Dios, no delante de hombres, está diciéndoles delante de Dios como un juramento delante del único que puede juzgar eso. Está diciéndoles, yo lo hago constantemente, constantemente estoy orando. A veces la gente nos dice que ora y no ora por nosotros. Ahora imagínense hacer eso, pero no delante de nosotros, delante de Dios como testigo, de forma consciente. Esa es una oración tremenda que realizar, porque si no está siendo honesta, estás entrando en mucho, mucho riesgo, ¿sí? La otra, está entonces diciéndoles que la forma en la que él, les digo, está sirviendo es en su espíritu. Aquí va.
Cuando está diciendo aquí, sirvo en mi espíritu, la forma en la que se completa para poder entender un poquito más es a través de la predicación. Pero la forma en la que viene originalmente es, sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Sí? Y la razón por la que no creo que se refiere a la predicación es porque lo que hace mención dentro de este pasaje es oraciones, es imploraciones, es anhelos. ¿Sí? La forma en la que está sirviendo a Dios dentro de este pasaje está haciendo referencia a cosas que son internas, cosas que están sucediendo, como dice aquí, en su espíritu, pero que están obrando el Evangelio. Y todas están basadas en el Evangelio. ¿Sí? Entonces Pablo sirve a Dios en el versículo 9, orando continuamente para poder ir y fortalecer. ¿Qué forma de servir es esa? ¿Quién está pensando en una forma de orar como su servicio? Espero que aquí todos estén pensando eso. 2, está diciéndonos que está sirviendo él en su espíritu, implorando. ¿Para qué? Aquí es para que logre ir a verlos. Pero lo que está implorando es para que la voluntad de Dios se alinee con su deseo, de modo que él pueda ir a verlos. Entonces, él está sirviendo, diciendo, quiero que mi voluntad esté de acuerdo a tu voluntad, que tú permitas que esto suceda, que yo no haga nada que esté fuera de tu voluntad. ¿Sí? Y entonces está pidiéndole a Dios ayuda. Y está pidiéndole a Dios, entonces, está glorificando a Dios porque Él está entregando todo a Dios. Porque Él está permitiendo que Dios decida. 3, está sirviendo a Dios en su espíritu porque está anhelando verlos para impartir un don espiritual. ¿Sí? Entonces, Él está orando por sus fes. Él está implorando por la fe que Él tiene, Pablo, para que pueda estar alineada con la voluntad de Dios y que pueda lograr ir a verlos. Si no puede, no va. Y al final termina yendo de la forma entretenida que vimos nosotros hace un par de semanas en Jóvenes. Y 3, está, ok, voy a repetir estas nada más para que se vea claro el punto. Está haciendo mención de su fe. Está pidiendo por la fe de Pablo para que él pueda ir y reconocer esto. Y está anhelando verlos para impartirles fe. ¿Sí? Está anhelando verlos para impartirles fe. Y aquí va el tercer punto, dentro de todo. El tercero es, Pablo quiere un fruto de fe. Entonces, Pablo está mostrando que ve como un tesoro la fe, porque Pablo quiere ver un fruto de fe. Pablo está consciente que cada uno de nosotros no ha sido perfeccionado. Pablo está consciente, dice en Filipenses capítulo 4, yo sé que no soy perfecto y no digo que ya lo sea, pero me impulso hacia adelante, ¿sí? Y está consciente también de eso con los romanos. Pablo les está diciendo, yo quiero ir a verlos para impartirles un don espiritual a fin de que sean confirmados. Uno, ¿sí? Que sean confirmados. Es decir, que nos confortemos, ¿sí? Voy a moverme a otro versículo para que veamos esto más claramente. Romanos 6, versículo 22. Está diciendo, ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tienen por su fruto, por un fruto, la santificación, como resultado, la vida eterna. ¿Sí? Entonces, libertados del pecado, hechos siervo de Dios, ahora tienen un fruto. Oh, quiero que ustedes sean confirmados, quiero que sean ustedes confortados, quiero que ustedes tengan ese fruto de forma mayor. Y este fruto, nos dice el versículo del capítulo 6, da como resultado vida eterna. ¿Por qué anhelamos que las demás personas tengan fe si no es para que ellos conozcan de forma perfecta a Dios después de que mueran? Esa es la razón más pura que existe para pedir fe por los demás. Que ellos sean confirmados, que no haya dudas en sus fes, que no haya
nada que los haga caer dentro de esta vida, sino que sean confortados. Y entonces cada uno por la fe del otro, ¿qué dice? Cada uno por la fe del otro, vayan en este camino que es nuestra vida, hasta la vida eterna. ¿Sí? Entonces Pablo ve este tesoro de fe y quiere que ellos lo tengan y quiere también él formar parte de ello. Porque dice también es tanto la de ustedes como la mía. Pablo no está yendo ahí nada más para confirmarlos a ellos. Pablo está también porque quiere un fruto para sí mismo de la fe. Entonces, estas son las maneras en que Pablo demuestra ese amor que tiene por la fe. ¿Sí? Lo demuestra en el versículo 9, porque Pablo está sirviendo en el versículo 8. En el versículo 8, porque Pablo está dando gracias por ellos, por la fe que ellos tienen. Y ese gracias es a Dios. Entonces Pablo está mostrando que ama la fe, porque esa fe proviene de parte de Dios. ¿Sí? Porque esa fe tiene su origen en Dios. Y si Dios lo obra, entonces es algo que es digno que nosotros valoremos de forma incomprensible. ¿Sí? Esta es la obra que surgió a partir de la muerte de Cristo. Esta fe surgió a partir de la muerte de Cristo. Valórala de forma increíble. Está pidiendo en el versículo 9 al versículo 13, está mostrando este amor que tiene por la fe, mientras él está utilizando esta misma fe para orar por ellos y mientras él está buscando que ellos crezcan en su fe a través de oraciones, a través de imploraciones para ir, a través de un anhelo de verlos. Y 3, Pablo nos está mostrando en el versículo 13 que él ama esta fe porque está buscando que estos hermanos la tengan y que él también la tenga como un fruto que nos va a llevar hasta la vida eterna. ¿Sí? Entonces ahí les dejo 3 aplicaciones que tiene esto para nuestras vidas. Este es un pastor, Pablo es un pastor, pero este amor que tiene por la fe tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces mi primera aplicación es valora más la fe, valórala, piensa en ella, agradece por la fe que tú has recibido. Cuando ores hoy en la noche, agradécele a cada uno de los amigos que tienes en la congregación por la fe que ellos recibieron, porque es el actuar de Dios que no permitió que ellos se perdiesen. Agradece como agradecen los ángeles y como está tan feliz Dios cuando uno de los pecadores se convierte, como nos menciona Lucas 5, 6 al 7, que dice, Lucas 15, 6 al 7, que dice que hay una fiesta mayor por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, porque Dios ha hallado a esa oveja. ¿Sí? 100 ovejas, 99 estaban a salvo, una se perdió y Dios la halló. Y ese momento en el cual Él la halló, ese momento en el cual Él hizo esa acción, es un motivo de agradecimiento para estas personas. No le agradeces a la oveja perdida, le agradeces a Dios que encontró a la oveja, que te encontró a ti. 2. Entonces, ya dijimos, valora más la fe. Ahora, ora más por fe. Ora más por la fe de otros. Ora más por la fe tuya, diciéndole a Dios que tú valoras y buscas esta fe y buscas servirle con tus oraciones. Buscas pidiendo que los demás tengan esta fe y estén cimentados en ella. Y que sabes que esta es la única, que servir dentro de la iglesia no es la única forma en la que tú estás sirviendo, sino a través de esas oraciones. Ora más por fe porque las oraciones son poderosas y están obrando la tarea de Dios a través de nosotros. Y 3, busca un fruto de fe. No te quedes solamente en la oración, sino ve de forma voluntaria, con un propósito cuando tú estás hablando con la gente que conoces. Y sábete, ese propósito es que
ellos sean confirmados en su fe, que tú seas confirmado en tu fe, que tú estás buscando ver la fe de los demás para poder ser reafirmado y buscas acciones que permitan ellos tener más fruto y que te permitan a ti también tener ese fruto que te va a llevar a vida eterna, porque esa es la cosa más increíble que existe. La vida eterna, nos menciona Juan, es conocer a Dios de forma perfecta, ¿sí? Y ahorita ya la estás experimentando y la vas a experimentar en otro nivel cuando cada uno de nosotros estemos cara a cara con Él, ¿sí? Entonces valora más la fe, ora por fe y también busca un fruto de fe continuamente, cada día, ¿sí? Y ahorita tiene sentido entonces que nosotros terminemos orando para que nosotros anhelemos más esa fe y la busquemos en cada uno de nosotros, mañana y todos los días. ¿Va? Entonces me acompañan a orar. Padre, gracias porque nos permites conocerte. Gracias porque tú obraste en nuestros corazones y obraste en el corazón de Pablo para poder transmitir esta carta en busca de una fe en cada una de las personas en Roma, que nos permites leer esta carta y también recibir de la fe que vemos en Pablo, de la fe que vemos en los romanos a través de esta carta. Permítenos adorar más tu fe, buscar que sea un tesoro enorme para nosotros, porque ese tesoro proviene de ti, porque ese tesoro es la forma en la que nosotros te estamos sirviendo con oraciones y porque ese tesoro finalmente nos va a llevar a la vida eterna. Padre, permítenos ver esto hoy y cada día. En el nombre de tu Jesús. Amén.